Bien, buenísimo. Arranquemos entonces un poquito, retomemos de la clase y al final charlamos un poquito. Bien, lo último que habíamos visto, habíamos hablado de Pasteur, ¿se acuerdan? Capo, que lo amamos a Pasteur. Todos, espero que hayan tenido, traigan abajo del uniforme su foto con la cara de Pasteur en una remera, como les pedí, porque lo amamos a Pasteur. Era el científico, ¿no?, que durante el siglo XIX derriba de una vez por todas la teoría de la generación espontánea, que recordemos, era la teoría que durante muchos, muchos siglos estuvo vigente como teoría para explicar el inicio de la vida, ¿no?, digamos, de los seres vivos, de cómo los seres vivos nacen, ¿sí? Bueno, Pasteur fue el primero que logró, en realidad no el primero, pero fue el último que de una vez por todas, con su experiencia, logró derribar, ¿sí?, de una vez por todas, refutarla de manera absoluta, esta teoría de la generación espontánea, ¿sí? Recordemos su Sí, la experiencia. Pau está media ¿Sí? loca, viste que no sale de Martu, la unidad que tiene. muteate, porfis. Ahí está. ¿Qué Gracias. pasó? No, que te mutees, o estás desmuteada. Gracias. Entonces, ¿él qué realizó? Con este frasco, ¿sí?, que se conoce como balón, ¿sí?, colocó dentro del frasco un caldo, o sea, un líquido que tenía sustancias nutritivas para los microorganismos, principalmente bacterias, ¿no? Luego ese frasco con calor lo dobló, formando lo que se llama como un cuello de cisne, por eso después se les pasó a llamar cuello de cisne, y lo comenzó a hervir. Luego de algunas horas o algunos días hirviéndolo, llegó a la conclusión de que este caldo mantenía los nutrientes, pero si había algún organismo vivo acá, había muerto por calor, obviamente. Entonces estaba como estéril, por así decirlo, solo con los nutrientes. Entonces lo dejó reposar y a lo largo de los días se dio cuenta de que en este comienzo del cuello de botella había como una sustancia que parecía negra, ¿no? Cuando la analizó al microscopio vio un montón de microbios o microorganismos y polvo retenidos. Entonces él dijo, pero a ver, si la vida se originaba, ¿no?, de forma espontánea, tendrían que haber aparecido donde está el caldo, ¿sí?, porque ahí están los nutrientes, o sea, yo si soy un ser vivo, ¿dónde voy a aparecer? Donde tengo comida, obvio. Bueno, no fue así, apareció bastante lejos de la comida, entonces claramente no se pueden originar por generación espontánea, pues no se hubieran originado acá. Entonces, como no se originaron, él pensó, bueno, quizás hay algo mal con el caldo, o sea, quizás lo herví de más y le saqué los nutrientes y por eso no se generaron acá. Entonces, ¿qué hizo él? Para comprobarlo, ¿no? Lo giró, un poco como que lo puso medio en horizontal, hasta que el caldo atravesó todo esto y llegó en contacto con los microorganismos, ¿sí? Y luego lo volvió a poner en su posición original, ¿sí? O sea, así. Y sí, finalmente comprobó que ese caldo tenía nutrientes porque enseguida, con muy poquitas horas de diferencia, se llenó de microorganismos porque los microorganismos estaban comiendo las sustancias nutritivas del caldo y encima se estaban reproduciendo porque tenían mucho alimento disponible, ¿no? Entonces dijo, no, claramente no había nada malo con el caldo y tampoco los nutrientes, los microorganismos aparecieron en el caldo, o sea que claramente no es que aparecen, eh, o sea, sí, lo lógico era lo que se venía sosteniendo en ese momento, es que en esta teoría los microorganismos o los organismos aparecían donde había alimento, ¿sí? Recuerden que habíamos mencionado a Spallanzani, que había dejado una camisa con sudor y trigo y habían aparecido ratones. Hoy entendemos que esos ratones aparecieron, o sea, se trasladaron a esa camisa porque iban a comer el trigo, ¿no? Pero en ese momento dijeron, no, claro, aparecen los microorganismos o los organismos en lugares donde tienen comida disponible. Entonces, basándose en esto, Pasteur dijo, tendrían que haber aparecido en el caldo, no aparecieron. Bueno, ya empiezo a dudar de la teoría, voy a comprobar que en el caldo efectivamente había nutrientes, efectivamente los hay, porque se pobló de microorganismos. Entonces, nada, fue
en la experiencia más conocida, digamos, una de las más conocidas, las cuales tuvo un impacto muy grande en la historia de la ciencia, porque la derribó de una vez por todas a esta teoría de la generación espontánea, y chimpum, nos vemos en Disney, vamos a armar una nueva teoría, ¿no? Pero claro, esto estaba muy copado, lo celebraron a Pasteur, pero teníamos un problema ahora, que es, buenísimo, nos quedamos sin teoría de la generación espontánea, pero entonces tenemos que otra teoría. ¿Qué teoría? O sea, ¿de dónde vienen los organismos? ¿De dónde nacen? ¿De dónde salen? La teoría de la generación espontánea nos servía un poco para explicar, o por lo menos nos conformaba, para tratar de explicar de dónde había surgido el primer ser vivo en la Tierra, ¿no? Pero Profe, ya... Sí. ¿Zoe? ¿Pregunta? No, estamos bien. Bueno, pero no, claro... nada, profe, es que Mena y Constanza la espera, te iba a decir, pero ya está, ya está. Bueno, ok. Pero claro, ahora ya nos quedamos sin teoría de la generación espontánea, tenemos que buscar otra teoría, tenemos que buscar otra explicación de cómo se originaron los seres vivos en la Tierra, ¿sí? Entonces, más o menos alrededor de el 1950, por ahí, un montón de científicos, de hecho hasta el 2000 y pico, se estuvo así, empezaron a postular diferentes teorías para tratar de explicar cómo habían aparecido los primeros seres vivos en la Tierra, ¿sí? O sea, claro, tenemos que buscar una teoría que encaje lo mejor posible con las evidencias que tenemos hoy en día, las evidencias fósiles y las evidencias actuales, para tratar de explicar cómo apareció la vida en el planeta Tierra hace miles de millones de años. O sea, es un gran desafío. Nos tenemos que parar a lo Mirta hace millones de años atrás, pero con los conocimientos que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y en base a eso armar una teoría, que es algo que no sabemos si pasó o no, por eso es una teoría, o sea, una hipótesis, un modelo de cómo pudo haber sido algo que nadie conoce, o sea, loquísimo, ¿no? Pero es así, eso pasa en la ciencia. Entonces, un bioquímico ruso, Alexander Oparin, propuso justamente que el origen de la vida en el planeta Tierra, en la Tierra primitiva, ¿no? Que es la Tierra de aquel momento, se había dado aproximadamente hace 4.600 millones de años atrás, cuando la temperatura era muy elevada, la atmósfera no tenía oxígeno, pero tenía otros gases, ¿sí? O sea, postuló básicamente cómo podría ser la Tierra primitiva. Ustedes piensen lo siguiente, piensen que cuando se cree que cuando el planeta Tierra se formó para la ciencia, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la ciencia, provino de una gran implosión, de un agujero negro que conocemos nosotros como la teoría del Big Bang. A partir de esa implosión, de ese agujero negro, o sea, saben lo que es una implosión, ¿no? O sea, en vez de hacer una explosión de adentro hacia afuera, una implosión es al revés, es de afuera hacia adentro, ¿sí? Bueno, los agujeros negros mueren así, de afuera hacia adentro. O sea, se destruyen, no es que mueren porque no tienen vida, pero se destruyen así. Bueno, se cree que la teoría del Big Bang antes se creía como una explosión, hoy se cree en realidad que proviene de un agujero negro que implosionó, y a partir de ahí sí se produjo una explosión donde se derivaron un montón de rocas, ¿sí? Que terminaron conformando los diferentes planetas, los asteroides y otros cuerpos del espacio, ¿no? Entre ellos el planeta Tierra. Pero claro, en ese momento esa implosión ocasionó que lo que nosotros hoy conocemos como el planeta Tierra tenga una temperatura muy, muy alta, muy alta. O sea, porque imagínense que está saliendo una explosión, no puede estar frío. Más allá de eso, obviamente no teníamos las condiciones como hoy las conocemos. Esto de la atmósfera, no había atmósfera que proteja ese planeta Tierra. Sí había gases orbitando, como hay gases en el espacio, como esto, ¿no? El metano, el dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno, amoníaco, pero no había oxígeno, ¿no? En la Tierra primitiva. Por ende, podrían haberse originado organismos que respiraran oxígeno, como nosotros, las aves, no sé, insectos,
No, obviamente no. Obviamente no. Si no está en la atmósfera, no va a haber organismos que lo respiren, porque ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra que recubre la Tierra, que les da las características que conocemos hoy del suelo, de la Tierra misma, digamos, ¿no? O sea, puede contener rayos que vienen del sol, entonces nos da la temperatura. No hablamos de la temperatura verano-invierno, ¿no? Pero hablamos de una temperatura estable en el planeta que permite que puedan crecer los vegetales, que nosotros no nos quememos vivos o nos congelemos vivos, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con esto de los gases, porque la atmósfera retiene un montón de gases, ¿sí?, que son imprescindibles para todos los seres vivos que vivimos acá, entre ellos el oxígeno. Otros gases capaz no tan beneficiosos como los gases del efecto invernadero, ¿no?, que producen el desequilibrio térmico conocido como cambio climático, ¿no? Bueno, etc. Los rayos UV, que no son rayos de calor, sino que son rayos de luz, lo mismo, ¿no? Para que las plantas, para que nosotros tengamos luz, que nosotros decimos viene la luz del sol. Sí, buenísimo, viene la luz del sol, pero cuando es emitido por el sol, tiene una alta cantidad de rayos UV, ¿no?, que son dañinos para el cuerpo, para todos los seres vivos que vivimos acá. ¿Qué hace la capa de ozono? Controla ese daño para que nos llegue de forma atenuada. Por eso nos dicen, ponete protector solar. Sí, nos tenemos que poner igual protector solar. Si no tuviéramos capa de ozono, nos quemaríamos vivos, literal. ¿Sí? O sea, entonces, la capa de ozono es importantísimo para que fue importantísima cuando se produjo para el desarrollo de todos los seres vivos como los conocemos hoy por hoy. Pero mientras no había capa de ozono, atmósfera, perdón, conformada, no podemos pensar que existían organismos como hoy los conocemos, ¿sí? Sobre todo si no estaba conformada por oxígeno. No había agua. El agua había tanto calor en la Tierra, que esto es lo que se cree, obviamente, que no podía haber agua líquida, porque enseguida se evaporaba, ¿sí?, por el calor que emanaba desde el centro de la Tierra. Entonces solamente había vapor de agua líquida no había. Hoy sabemos que todos los organismos vivos dependemos del agua para poder vivir, ¿sí? No pensemos solo en nosotros que nos vamos a tomar un vaso de agua en la canilla, sino todo, desde las bacterias, ¿sí?, cualquier grupo que estén entre medio, necesita el agua, sí o sí. Lo mismo, como no había atmósfera, había grandes rayos UV que venían del sol. Había también, por ejemplo, la formación de las nubes y todo lo que tiene que ver con la parte climática, también estaba muy desestabilizada. Si había lluvia, como había gran cantidad de gases, como el metano y el amoníaco, era lluvia tipo lluvia ácida, ¿sí? No era lluvia que caía agua, como nos pasa ahora, ¿no? O sea, era lluvia con gases disueltos en ese agua que hacían que todavía hubiera más desequilibrio en la Tierra. Había rayos, tipo los de las tormentas, totalmente desequilibrados, o sea, no es que uno decía, bueno, caía sobre una parte, no, caían en cualquier momento, en cualquier lugar, sin haber tormenta, ¿sí? Todo lo que se cree, obviamente, por evidencias que se encontraron de ese momento. Obviamente, si no teníamos atmósfera, no teníamos capa de ozono, como dice el texto, que detuviera los rayos ultravioleta. La capa de ozono es una de las capas que conforman la atmósfera, ¿sí? Es una de las capas. Igual que la estratosfera, la ionósfera y todo eso. Bien. Así que imagínense una Tierra súper re mal, todas las montañas, los volcanes que se comenzaron a formar, eran re inestables, súper inestables. O sea, había grandes erupciones volcánicas con muchísima lava, que provenía obviamente del centro de la Tierra, en los mares que se comenzaron a formar a medida que lo que sería la temperatura del planeta se fue enfriando, el agua comenzó a estar líquida y se formaron los mares, los océanos, los ríos, las lagunas, obviamente todavía sin albergar vida, pero sí se formó en esos momentos, igual como la Tierra estaba muy desequilibrada, había grandes maremotos, tsunamis,
bueno, etcétera, ¿no? Al no haber atmósfera, no había control de los vientos, por ende había muchos tornados, ¿sí? O sea, era un caos total la Tierra, nada que ver a como la imaginamos nosotros. Y el que propuso esa Tierra fue este señor Alexander Oparin, ¿sí? Acá lo vemos. Además de proponer la conformación de esta Tierra primitiva, ¿no? La llamamos Tierra primitiva para separarla de la Tierra actual, digamos. Propuso esto, ¿no? A medida que se bajaba la temperatura, el vapor de agua se condensaba, se empezaron a producir las lluvias, el agua líquida, grandes tormentas, y se empezó a formar el océano, que obviamente lo llamamos océano primitivo, ¿no? Se comenzó a estabilizar los gases que rodeaban la Tierra, se comenzó a formar una pequeña atmósfera, ¿sí? Que llamamos atmósfera primitiva, con lo cual, junto con el agua, que precipitaba en forma de lluvia, y esos gases que estaban en el aire, se comenzaron a formar pequeñas partículas primitivas que caían en los océanos. Y es lo que Oparin llamó caldo primitivo, ¿sí? No solamente el océano primitivo, sino el océano con esos gases disueltos, ¿sí? Que formaban esas moléculas muy primitivas. Se llamó caldo primitivo. Esas moléculas que se comenzaron a conformar, porque obviamente que cuando caían los gases en el agua, comenzaron a formar estas moléculas empezaron a unir con otras moléculas, ¿no? Este hombre le dio el nombre a esas pequeñas moléculas unidas con otras, ¿sí? Bueno, medio así, como esas sustancias que comenzaban levemente a formarse muy tímidamente, las empezó a llamar coacervados, ¿sí? Y es lo que él denominó como los antecesores de los primeros seres vivos, o sea, serían los antecesores de las bacterias, que se creen que fueron los primeros seres vivos que habitaron la Tierra, las bacterias, ¿sí? Entonces, en este caldo primitivo, en los océanos, las moléculas empezaban a unirse entre sí, reaccionaban químicamente, ¿no? Energía positiva, energía negativa, comenzaron a formar de moléculas un poco cada vez más complejas, más grandes, en gran cantidad. Algunas empezaron a rodearse de una membrana, que no es más que moléculas juntas que forman un tejido, ¿sí? Que no llega a ser tejido, pero como organizadas, digámoslo así. Entonces se rodearon de esa membrana que las separaba de ese medio en donde estaban viviendo, empezaron a tener protección, estabilidad, y así se comenzaron a formar las primeras células de vida. Esto es según la teoría de este hombre, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Más o menos se va entendiendo? ¿O voy muy rápido? Sí. Me avisan, ¿eh? No, profe, se ¿Estamos entiende. bien? Se va entendiendo. Bien. Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Bien. Hoy por hoy en la actualidad la gran mayoría de los científicos acepta esta teoría de Oparin, acepta cómo eran las condiciones, cómo él planteaba que eran las condiciones de vida del planeta, muy diferentes a las actuales, y se cree que esta Tierra primitiva, tal cual esas características, pasó una sola vez. No es que después se volvió a desestabilizar tanto el planeta como para que volviéramos a tener ese tipo de Tierra, ¿sí? Sino que, bueno, justamente es algo que se dio una única vez, ¿sí? Y después, después de ese momento, al reorganizarse la atmósfera y estabilizarse la Tierra en general, los fenómenos meteorológicos como los volcanes y etcétera, bueno, ya podemos empezar a considerar de que pudo haberse originado la vida, ¿no? Pero que no se volvió a desestabilizar tanto el planeta. Quizás sí, en algún momento de la historia, obvio, pero no tanto. La atmósfera después ya nunca más dejó de existir. O sea, de hecho, hasta el día de hoy la tenemos presente, y la capa de ozono, ¿sí? Nunca el centro de la Tierra estaba tan caliente que tipo mataba a todos los seres vivos que estuvieran en la superficie, ¿no? O sea, eso no volvió a pasar más, por lo menos por ahora, no sabemos en un futuro. Claro, Oparin mantuvo su teoría, ¿sí?
de los coacervados y de la atmósfera primitiva, más o menos desde el 1900, más o menos, por varios años, ¿no? Obviamente que cuando él la postuló tuvo muchas críticas, tuvo muchos científicos que lo apoyaron y otros que no, como pasa siempre con todas las teorías científicas. Pero no disponía por ahí de tantos materiales como para armar un modelo, ¿sí?, que pudiera llevar a cabo, como que pudiera evidenciar lo que él estaba diciendo. Entonces, por ahora solo se conformaban los científicos con la teoría y nada más. Y también tenemos que aclarar, no lo vamos a mencionar ahora, pero sí ustedes lo van a ver en segundo, porque esto se retoma todo en segundo, por lo menos conmigo, no con mis clases, que hubo un montón de otras teorías distintas, por ejemplo, como que la vida se originó fuera del planeta Tierra, porque el primer ser vivo llegó en una especie de semilla que provenía del espacio exterior, y etc. Hubo un montón de otras teorías también, pero hoy por hoy la que más se acepta, la que más lógica, no sé si lógica, pero la que más evidencias tiene es la de Oparín. Pero claro, como decíamos recién, esta hipótesis de Oparín se tuvo que someter a prueba, tenemos que comprobar que lo que Oparín postulaba era posta, ¿no? O por lo menos, no sé, se podría haber llevado a cabo. Entonces, en 1953, dos estadounidenses, como dice el texto, Miller y Urey, trataron de poner a prueba la hipótesis de Oparín y lo hicieron con éxito, ¿sí? Ellos idearon un sistema, un mecanismo, que es este que está acá, una experiencia de laboratorio que trataba de simular lo mejor posible cómo era la Tierra primitiva de ese momento para poder ver si finalmente podían obtener coacervados, ¿sí?, según todo esto la teoría de Oparín. Repitieron los ensayos miles y miles de veces, las primeras veces no tenían resultados, hasta que finalmente lograron obtener, con muchos ajustes, unas especies de coacervados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, los gases, por ejemplo, el metano, el amoníaco, el hidrógeno, se introducían por acá con una manguera, ¿sí? Esto se sacaba y se ponía para regular la cantidad de gases, los gases ascendían por este tubo de vidrio hasta llegar acá. Este instrumento químico, que no me voy a acordar el nombre, tiene dos salidas con dos electrodos, ¿sí?, que pasan por estas varillas de cobre electricidad, ¿sí? Entonces, los gases acá, ¿no? El agua, el hidrógeno, el amoníaco y el metano llegaban a este instrumento químico y se encontraban con energía proveniente de estos electrodos, tal cual los rayos que trataba de explicar Oparín, ¿sí? Entonces, este instrumento químico recreaba por dentro no solamente los gases, sino también la energía necesaria para que esos gases se recombinen y formen los coacervados. ¿De dónde proviene este agua? De acá abajo. En un océano primitivo que estaba en ebullición por las altas temperaturas del centro de la Tierra, lo simuló con una fuente de calor, un mechero de Bunsen, se llama esto, hervía agua, simulando el océano primitivo. Y el vapor de agua ascendía por acá, ¿sí?, siguiendo las flechitas hasta llegar acá. Fíjense, agua, H2O. Entonces acá ya teníamos, como dice, los gases que simulaban la composición de la atmósfera, y también con la descarga eléctrica se simulaba la fuente de energía que estaba presente en ese momento. Claro, después, ¿qué pasaba? Los gases que conformaban, o las sustancias que se formaban como respuesta, descendían por este tubo, ¿sí? Acá había una estructura química refrigerante, es otro tubo que se pone por fuera, por donde ingresa agua fría, que circula y sale por acá, y ingresa agua fría, ¿sí? Justamente al ser refrigerante lo que hace es enfriar lo que está por este tubo, ¿sí? Esto es un tubo como que lo abraza, digamos, por fuera, ¿no? Entonces, todos esos vapores que se conformaban acá, a medida que pasaban por este tubo de refrigerante, se condensaban, o sea, se enfriaban y podían unirse, se condensaban, significa eso, ¿sí? Atravesaban, acá había bomba de vacío, ¿sí?, por si era necesario, bajaban
Y cuando llegaban a esta altura ya estaban completamente condensados, ya habían formado moléculas, ¿sí? Justamente en todo este proceso se unían formando moléculas orgánicas que luego caían en forma de gota, porque ¿qué pasa cuando un gas se condensa? Cuando el vapor de agua de la atmósfera se condensa, precipita en forma de lluvia, ¿no? Es la lluvia, el agua líquida. Bueno, estos gases al precipitarse, ¿sí? Se formaban moléculas en forma líquida y caían, este taponcito se sacaba y caían en este Erlenmeyer, ¿sí? Entonces, cuando realizaron esta experiencia y vieron que obtenían una sustancia líquida, la analizaron químicamente y vieron que eran aminoácidos, o sea, para formar proteínas, y otros compuestos que básicamente era lo que proponía Oparin, eran los famosos coacervados. Entonces, con esta experiencia, Urey y Miller lograron como presentar las evidencias necesarias para apoyar la teoría de Oparin. Más todavía creemos que es la teoría que pudo haber pasado. Si lo podemos reproducir en un laboratorio, tal cual Oparin lo había propuesto, tranquilamente pudo haber ocurrido en la vida real. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de esto antes que se nos corte? ¿Más o menos entendió? Es complicado, Sí, yo sé, pero ustedes tienen este power, lo pueden leer tranquis, ver bien qué es lo que pasó y todo eso. ¿Pero más o menos entendió? ¿Sí? sí, profe. Ok, buenísimo. Bien, y acá no sé si... tenemos un poquito más como de resumen. Así que esto ya lo vemos ahora cuando nos volvemos a unir. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros nos trasladamos a nuestra atmósfera actual, vemos que más o menos está compuesta por este porcentaje de gases, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno un 78%, argón en un 1%, son todos gases, ¿no? Dióxido de carbono 0,03%, vapor de agua, ¿sí? Obviamente tenemos oxígeno, por lo general el oxígeno creo que es del 21%, y más o menos esos gases se mantienen estables, ¿no? Pueden variar un poco más, un poco menos, también depende si analizamos la atmósfera en, justo la parte de la atmósfera que está por encima de Asia, digamos China, Japón, va a tener mayor cantidad de dióxido de carbono, porque hay mayor población, mayor emisión de gases de las fábricas, quizás se lo ve, si justo analizamos por encima de el Amazonas, de todo lo que es la selva amazónica, obviamente va a tener mayor porcentaje de oxígeno, porque va a ser liberado por una gran concentración de árboles, ¿sí? Que hay de vegetales en general, pero más o menos se mantienen en estos porcentajes. Justamente las características que tenemos hoy en nuestro planeta están dadas en gran parte gracias a esta estabilidad que hay en la atmósfera, ¿sí? Y que se pudo estabilizar con todos estos años. Entonces, hoy por hoy sí sabemos que los seres vivos que aparecieron en la faz de la Tierra, todo esto, vuelvo a recalcar, es siempre desde el punto de vista de la ciencia. Acá no nos estamos metiendo con nada que tenga que ver con la parte religiosa. Saben que siempre les doy el punto de vista de lo que la ciencia cree que ocurrió, ¿sí? Es justamente que estos seres vivos han aparecido sobre la faz de la Tierra gracias a la estabilidad que hubo en el planeta, por la conformación de la atmósfera, la baja temperatura, la estabilidad de volcanes y rayos, ¿sí? Y etcétera. Bien, por ejemplo, acá abajo en el segundo párrafo dice: el dióxido de carbono impide que todo el calor se fuga al espacio exterior, lo que se llama efecto invernadero. En realidad el efecto invernadero es el efecto que se da en la Tierra con la emisión de gases desde la Tierra, ¿no? Un porcentaje de esos gases atraviesan la atmósfera y van hacia el espacio exterior, y otra gran porcentaje rebota justamente sobre esta capa de ozono y es retenida en la Tierra. Si nosotros producimos mucha cantidad de dióxido de carbono, se retiene en la Tierra mucho porcentaje de dióxido de carbono. No es lo ideal, no nos va a matar en un periodo corto de tiempo, pero sí dentro de algunas generaciones, quizás si se acumula mucha cantidad de dióxido de carbono, no se acumule de otros gases,
¿sí? Entre ellos el oxígeno. Así que hay que mantener ese efecto invernadero controlado. Esto de la pandemia vino genial en este sentido porque al no haber fábricas que emitan dióxido de carbono, el efecto invernadero se compensó y dio un respiro, ¿no? a la Tierra en general, digamos. Pero si el humano es inteligente, va a aprender de ese control, pero como el humano no es inteligente, hablo en masa, ¿no? Cada uno de nosotros sí, pero en masa es como parece que nos volvemos medios tontos, no creo que esto se ponga en práctica, pero bueno. El ozono, por ejemplo, nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Eso habíamos comentado. El vapor de agua, los gases de vapor de agua condensan las nubes y generan lluvia. Si tenemos este vapor de agua controlado, o sea, lo más seguro es que esa lluvia se produzca por agua puramente, y si no, si está en desbalance, probablemente tengamos zonas donde haya lluvia ácida, que justamente es una lluvia que tiene muchos gases disueltos, y no es completamente beneficiosa, ¿no? O sea, si nos pega en la piel puede producirnos manchas o quemaduras de la propia piel, o en los cultivos que se vean alterados, o etc. Hay zonas, por ejemplo en Asia, que al ver un desequilibrio mayor de los gases, produce justamente gran cantidad de lluvia ácida, y etc. El oxígeno del aire nos permite respirar, obvio, ni más ni menos, y también extraer energía que queda almacenada en los alimentos, ¿sí? Justamente para incorporarlas en nuestro cuerpo. El dióxido de carbono atmosférico, el que liberamos nosotros, es aprovechado por los vegetales, las plantas, árboles, arbustos, y para otros organismos, ¿sí? que utilizan dióxido de carbono como fuente para realizar la fotosíntesis. No solamente hablamos de los vegetales, recordemos que la fotosíntesis también la realizan algas y bacterias, ¿sí? O sea que utilizan este dióxido de carbono como fuente principal en cuanto a gases, ¿sí? para realizar la fotosíntesis. Y obviamente terminar produciendo nutrientes para ellos mismos, pero también oxígeno que es liberado al aire y es respirado, en nuestro caso, por el resto de los seres vivos, ¿sí? Bien, acá tenemos una fotito del efecto invernadero que decíamos. El Sol emite radiación solar que no solamente nos provee calor, sino que también nos provee luz. Parte de esos rayos directamente no ingresan acá en la atmósfera, sino que rebotan. Hay otros que llegan hasta una porción y rebotan, ¿sí? Hay otros que llegan hasta cierto nivel bastante más bajo de la Tierra y rebotan, y hay otros que entran directamente. Y son los que nos terminan afectando a nosotros, ¿sí? Ven que dice, parte de la radiación solar se refleja por la Tierra y por la atmósfera y es de vuelta al espacio, y casi la mitad de la radiación que proviene del Sol es absorbida por la superficie de la Tierra, y obviamente la mantiene en la temperatura adecuada, caliente pero no hirviendo, ¿sí? Si no tuviéramos estos rayos solares, la Tierra sería muy fría, sería imposible vivir. Es lo que ocurre en un montón de planetas, por ejemplo Plutón, que vuelve a ser planeta, no sé si sabían, lo volvieron a incorporar como planeta. Bueno, justamente Plutón está tan alejado del Sol que la cantidad de luz que le llega es muy ínfima, y al no tener una atmósfera que retenga esos rayos de calor, digamos, es imposible pensar que existiera vida como la tenemos hoy en nuestros días acá en la Tierra, justamente porque está muy lejos, no puede mantener una temperatura estable de calor. Quizás hay organismos que vivan sin necesidad de calor, puede haber bacterias que vivan sobre la superficie de Plutón, todavía no llegamos para averiguarlo. Y obviamente eso es de parte del Sol que ingresa a la Tierra, pero desde la Tierra pasa lo mismo hacia afuera. Hay gases que salen directamente, hay otros que se alejan y se mantienen en la parte más externa de la atmósfera, y hay otros que vuelven y rebotan otra vez al planeta, a la superficie terrestre, ¿no? Dice, la radiación de onda larga es emitida por la superficie terrestre, y este efecto calienta la Tierra y la atmósfera inferior. A los que se rebotan y quedan retenidas en la atmósfera mantienen estos gases de la atmósfera estables, y hay otros que directamente salen a la parte externa de la atmósfera.
Parte de la radiación de onda larga atraviesa la atmósfera, pero la mayor parte es absorbida por los gases, que se conoce como efecto invernadero, y las nubes, y luego es reemitida en todas las direcciones. O sea que de parte del planeta Tierra hay que controlar los gases que emitimos porque quedan circulando por la atmósfera alrededor de la propia Tierra, ¿sí? Y obviamente pueden afectar en esa propia zona donde se expulsaron o quizás por esta parte, ¿no? No necesariamente tiene que quedarse que si se emiten por acá afecta a la población de acá, sino también por otro lado, porque estos son gases, ¿no? Y van variando para todos lados. Pero más o menos a líneas generales esto es lo que ocurre con el efecto invernadero. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿O se entendió más o menos? Sí, profe, se ¿Bien? entendió. ¿Sí? O sea, es como un resumencito. Yo creo que ustedes en primaria lo vieron esto, o por lo menos lo escucharon nombrar, pero... Lo vimos en geografía, Ah, bueno. el primer Buenísimo. bimestre. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, entonces más o menos lo casaron más que yo entonces. Bien, como resumen, las moléculas orgánicas, dice el texto, que constituyen a todos los seres vivos, no son estables en presencia de oxígeno, ¿sí? No son 100% estables. Son estables hasta ahí nomás, digamos. En consecuencia, una atmósfera como la atmósfera primitiva, casi sin oxígeno, habría favorecido la estabilidad y la permanencia de moléculas orgánicas en el ambiente. O sea, la Tierra era inestable, no había equilibrio. Pero cuando se comenzaron a formar esas primeras moléculas, ¿sí? Obviamente como no había oxígeno, tenían su propia estabilidad, digamos, ¿no? Con los propios gases que la conformaban. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzó a haber oxígeno se empezaron a desestabilizar, porque imagínense que está entrando un nuevo gas, ¿no? Que es como que rompe ese equilibrio y dice, bueno, hola, ¿qué tal? Ya llegué. Listo, chao, me tira el equilibrio al tacho, ¿sí? Y hay que encontrar un nuevo equilibrio. ¿No? Imagínense, se refiere a eso más que nada este párrafo. Dice, por otra parte, la presencia de agua en estado líquido permitió que esas moléculas orgánicas sencillas originaran otras más complejas, ¿sí? Porque el agua, al estabilizarse un poco más que la atmósfera, tengo un lugar más estable, más calmo, más tranquilo para formar esos nuevos compuestos, de moléculas orgánicas sencillas a moléculas orgánicas un poco más complejas. Estos hechos, sumados a diversas fuentes de energía, como vimos en la experiencia de Durrell y Miller, requeridas para realizar todas estas reacciones químicas, habrían posibilitado las condiciones necesarias para que surgiera la vida, ¿sí? O sea, esta estabilidad, estas moléculas con estos rayos como fuente de energía, la ausencia de oxígeno, originó que se produjeran reacciones químicas, se generaran moléculas orgánicas más complejas, como vimos antes, quizás rodeadas por una membrana, comenzaron las primeras células de vida y por ende los primeros seres vivos, ¿sí? Que son las bacterias, ¿sí? ¿Quieren que dejemos acá o avanzamos un poquito más? ¿Qué prefieren? ¿Lo podemos dejar hasta acá? Ok, lo dejamos hasta acá. Bueno, lo dejamos y continuamos desde acá. ¿Está bien? No, porque capaz fue mucha información y yo tipo resigo. Ok, dejamos acá. Espera. Igual, profe, usted nos habló que de los primeros seres vivos, ya creo que la anterior clase, Ya de las empezamos. bacterias y de la Sí. primera bacteria que era cariota, no me acuerdo Sí, cómo era. algo